Bueno, otra vez cambiamos de lugar. Vamos a arrancar con el capítulo 54 del tomo 5 de Binder. Así, bueno, vamos a empezar a leer de corrido el primer punto y vamos avanzando. Lo que viene siguiendo de lectura, esta última parte del libro se pone muy interesante. Así que espero puedan seguirlo. Y como siempre, cualquier comentario o charla en privado podemos compartir. La idea es que también podamos interactuar, compartir opiniones y críticas o lo que sea para poder construir este espacio. Bueno, el capítulo se llama Categorías penales y procesales. La subsunción como análisis del hecho, calificación. 1. Tipo de garantía, requisitos de verificabilidad. Ya hemos señalado que, en nuestra clasificación, la denominación de garantías penales o procesales no cumple ninguna función significativa. Todas las garantías son herramientas que fortalecen la función de la verdad del hecho como exigencia y carga para los acusadores. El punto que ahora queremos destacar es que hablar de verdad del hecho es ya algo importante para frenar abusos, pero no es suficiente. Se debe definir hecho, tal como lo hemos realizado en el capítulo anterior, y postular su realidad empírica antes que nada, pero también se debe circunscribir con mucha mayor precisión la selección de los hechos, como acontecimiento, como proceso, que hacen que ese hecho sea merecedor de pena, o dicho de un modo más preciso, sea un hecho de los que habilitan o permiten la aplicación de una pena. Ya hemos visto que, en sentido estricto, lo que se castiga, lo que se reprocha, es una conducta precisa, aquella que causa un daño. Pero la conducta reprochable, para que pueda ser el sustento de una pena, necesita realizarse en el contexto de un hecho que contenga todos los elementos que se deben tener en cuenta para que la habilitación de la pena sea admisible o legítima. De allí la frase que se castiga una acción, pero se juzga un hecho, porque fuera de ese hecho, la acción misma no tiene significado. No existe acción desnuda, ella se realiza en un entorno, causa un daño, involucra personas y situaciones, todas tan reales como la acción misma. El sentido de la acción, incluso en el plano real, no puede ser considerado sin el conjunto de esas circunstancias que ella misma integra y que llamamos el hecho. Como luego veremos, la determinación precisa del valor de cada uno de esos elementos del hecho se ha logrado trabajosamente, mediante precisiones jurisprudenciales y doctrinales, que luego se vuelcan sobre la legislación. Pero la idea de que esos elementos puedan quedar indeterminados es hoy inadmisible en términos de sistema de garantías. Al contrario, cada uno de esos elementos en particular debe ser seleccionado por la legislación como uno de los habilitantes de la pena. Para cumplir con tal cometido, la legislación penal establece tipos ideales, en sentido amplio, o modelos ideales, y luego las partes litigarán para demostrarle al juez que el hecho en particular corresponde a uno de esos modelos o tipos ideales que autorizan la aplicación de la pena. Todo litigio gira alrededor de la prueba, de todos los elementos del hecho y sobre su adecuación a un tipo o modelo ideal del cual surge la autorización de la aplicación de la pena. Por eso es también un litigio sobre subsunción, encuadre o adecuación de esos hechos. En términos generales, a esa actividad la llamamos calificación jurídico-penal. A partir del litigio, el juez, finalmente, determinará que el hecho existe y que cumple con los requisitos necesarios y calificaciones para la habilitación de esa pena. Como todo el proceso de verificación está circunscripto a la verificación concreta de esos hechos y no de otros, precisamente calificados como habilitantes de pena, o las garantías que precisan la calificación, selección de todos y cada uno de los elementos del hecho, la denominamos requisitos de verificabilidad. Destacamos así su funcionalidad dentro de la totalidad del sistema de garantías, dado que toda la actividad de verificación se verá realizar respecto de ciertos elementos del hecho estrictamente delimitados, y no sobre cualquier circunstancia fáctica. La obligación de establecer esta relación se cumple ya cabalmente en la postulación acusatoria, y vuelve válida o inválida dicha postulación. Como señala a Ferraioli, es obvio que el presupuesto epistemológico de la defensa, tal como el resto de la prueba, es la taxatividad y materialidad del tipo penal. Las hipótesis acusatorias, como se ha demostrado ampliamente en los capítulos precedentes, deben consistir en aserciones empíricas que afirmen la comisión de un hecho exactamente denotado por la ley, puesto que las aserciones del significado indeterminado, y menos aún
los juicios de valor, Ticio ha cometido malos tratos, actos obscenos, sugestivos o bien en peligro o similares. No son verificables ni refutables, y no permiten refutaciones, sino todo lo más invocaciones de elemencia. En definitiva, las condiciones de verificación presuponen la taxatividad de los hechos seleccionados por la legislación, aunque dado que esto es parte del objeto del litigio, entonces nos encontraremos como un proceso dinámico de subsunción, pero que no anula, sino todo lo contrario, el valor de la función de la taxatividad y predeterminación legal del hecho que habilita la pena, que producen el conjunto de los requisitos de verificabilidad. 2. La idea de que los presupuestos de la aplicación de una pena debían estar delimitados no es nueva. Según sintetiza Cardenal Montraveta, históricamente la teoría del tipo se ha presentado bajo 4 formas distintas. La primera corresponde a la teoría de la constare del delito del proceso inquisitorial canónico italiano. La segunda corresponde a la teoría del corpus delicti en el proceso inquisitorial alemán ordinario y se mantuvo hasta finales del siglo XVIII. La tercera corresponde a la teoría del tipo general, como conjunto de todos los elementos del delito, que puede situarse temporalmente a lo largo del siglo XIX. La teoría de Belling sería, según Hall, la cuarta configuración de la teoría del tipo. En un sentido similar, Jiménez de Azúa señala que el término alemán Tatbestand, supuesto de hecho, proviene de la evolución del concepto corpus delicti, que evoluciona desde sus componentes eminentemente materiales, al ser la suma de todos los caracteres o elementos del delito. Es decir, el conjunto de la característica del delito, aunque luego deriva de la diferencia entre hecho del delito y concepto del delito, por lo menos una primera versión de Belling. De este modo, vemos que durante la gran mayor parte de la evolución del concepto, existían los vínculos entre hecho, prueba y requisitos legales, que hoy es la que queremos destacar. La autonomía del concepto del tipo penal que produce Belling es un concepto tardío, aunque todavía en él existen vínculos con los problemas del proceso penal, que luego fueron abandonados con la progresiva eticización del derecho penal que empuja la doctrina a discusiones sobre el fundamento de la pena o interminables discusiones sistemáticas que supuestamente aclaran las reglas y razones de la imputación. Resumiendo, en este sentido, requisitos de verificabilidad y tipo en sentido amplio son sinónimos, pero en esta obra volvemos a poner énfasis en los vínculos en el proceso de conocimiento, tal como surge en nuestra opinión, de la larga historia de la configuración del concepto de tipicidad, siempre vinculada a los efectos procesales, es decir, a la predicción de la verdad del hecho. 3. La idea del tipo, en sentido amplio, solo se explica si entendemos por ella al conjunto de herramientas que limitan la posibilidad de calificación, valoración de todos los elementos del hecho. Debemos estar alertas aquí sobre el corrimiento del eje. Si pensamos al derecho penal de la política criminal, entonces todos estos elementos son lo que constituyen la técnica de motivación dirigida a ciudadanos para que no provoquen daños en ciertas áreas determinadas de la vida social, o los mecanismos que utilizamos para desbaratar planes o organizaciones criminales. Cuando lo pensamos desde el sistema de garantías, las normas penales no cumplen una función de motivación o neutralización de planes o organizaciones. En nuestra visión, el tipo en sentido amplio constituye un conjunto de las herramientas limitadoras que imponen una selección fragmentaria de los hechos y sus elementos. La dogmática penal se ha vuelto confusa en los últimos tiempos sobre este tema, porque ha derivado hacia las funciones motivadoras y preventivas, a partir de los trabajos de Roxin y el post-finalismo que rescata, a veces de un modo directo y otras tanto de un modo implícito. La vieja teoría de los imperativos de Belling, el mismo Zaffaroni no logra ser lo suficientemente claro en este punto, porque fluctúa entre la descripción de los procesos de selección propio del derecho penal y por lo tanto destaca la función elíptica de permitir esa selección por parte de las normas penales, es decir, serían normas encubiertas que habilitan la selección de personas, a destacar la función limitadora, pero que nunca se realizaría en la práctica.
Esta confusión entre la dimensión político-criminal y sus modelos de disputa, propio de una democracia que discute políticas, y los límites o garantías que se expresan normativamente terminan construyendo fórmulas poco claras. Esta poca claridad se manifiesta también en la interpretación de la palabra Tatbestand, de la que deriva, como hemos visto, tipo penal, incluso más propiamente en sentido amplio. Según Zaffaroni, y tal como es aceptado, Tatbestand significa supuesto de hecho, pero a partir de allí se distinguen los dos significados posibles. A. El supuesto de hecho fáctico, el acontecimiento particular y concreto se da en la vida y en el mundo. Y B. El supuesto de hecho legal, el modelo general y abstracto que la ley crea para su señalización. La traducción castellana opacó uno de los dos posibles sentidos que tiene la expresión alemana, reduciéndolo solo a la fórmula abstracta. Este problema de traducción tiene que ver, en gran medida, con la incorporación de vocablos dentro de una tradición inquisitorial, de tipo infraccional, debilitadora, como hemos visto, el supuesto fáctico. En el uso de las burocracias, el que delimitó el sentido, no el uso ordinario, que cuando se refiere a un hecho, nunca piensa en el supuesto abstracto previsto en modelos típicos. En la idea social, un hecho es un hecho, no una figura de ese hecho. Zaffaroni propone no revertir este uso ya consolidado y utilizar para el supuesto fáctico la voz pragma, la que es notoriamente más artificial. A Zaffaroni le cuesta incorporar categorías procesales en su sistema, en este punto y en muchos otros. Es evidente que la descripción de todos los límites legales a los que se condiciona la aplicación de una pena no es algo que sucede en el mundo de la realidad. Se trata de normas que tienen precisamente realidad normativa, pero la modernización solo tiene sentido en su referencia fáctica. Es un modo de circunscribir elementos fácticos, y la referencia principal de un tipo penal son los procesos reales, respecto de los cuales realizan recortes para definir con mejor precisión las cargas de los acusadores. 4. Pero debemos volver sobre el punto genérico y amplio. También es un error creer que el recorte sobre los supuestos fácticos que habilitan la pena se suscribe a un concepto restringido del tipo penal. El conjunto de supuestos fácticos, independientemente de cómo los analizaremos y en qué orden, se encuentran delimitados por la ley en un modo estricto. Se entiende, claro está, lo que fundamentan la ilicitud, no lo que la excluyen, que también tienen supuestos fácticos, pero de textura abierta, no abarcados por la idea del tipo. Por eso es inconsecuencia hablar de tipo de la legítima defensa o cualquier otra causa que excluya la ilicitud, la responsabilidad o la punibilidad. Se ha utilizado la frase tipo en sentido amplio para referirse a todas las condiciones del delito, diferenciándose del uso más restrictivo del tipo sistemático o en sentido estricto. Finalmente se habla de tipo de garantía para referirse también a todas las condiciones que limitan la aplicación de la pena y que son derivación de la concepción más amplia del principio de legalidad, tal como lo usaba Ferraioli, por ejemplo. Según Wessels, el tipo de garantía abarca todos los presupuestos de la antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, y llama la atención sobre la imposibilidad de ampliarse esos fundamentos por fuera de la ley, ya sea por costumbre, acto del Ejecutivo o la analogía judicial. Delitala, por el contrario, niega una visión tan amplia del tipo puede ser útil porque es ocioso recordar al juez que deben concurrir todos los elementos del delito. No percibe, Delitala, que no es un recordatorio sino una herramienta que señala la estricta legalidad de todos y cada uno de esos elementos. En definitiva, lo que aquí llamamos requisito de verificabilidad se corresponde a lo que en la dogmática penal tradicional se conocía como tipo en sentido amplio o tipo de garantía. Reiteramos que ello no implica que se le pueda dar autonomía a los supuestos abstractos y luego la combinación sistemáticas entre ellos como un calidoscopio, sino por referencia ineludible a los supuestos fácticos reales, que solo en caso de ser verificados habilitan la imposición de una pena. Esos supuestos fácticos relevantes no se encuentran solo en el tipo en sentido estricto. La importancia de esta categorización es grande para la función limitadora, tal como lo sostiene Wessels, Strantenwerth
y otros doctrinarios del derecho penal, Zaffaroni entre otros. Su referencia relacional en los supuestos fácticos reales es central para destacar su función limitadora en el contexto del litigio, carga a los acusadores controlada por un juez. Pretender que solo cumplen funciones por fuera de ello constituye un debilitamiento de esas funciones de garantía del litigio. No obstante, para dar nuevas bases a la consideración de este problema y no arrastrar discusiones doctrinarias poco claras, preferimos usar la frase requisitos de verificabilidad. Pero debe quedar claro que se trata de una categoría ya conocida desde hace tiempo por la dogmática penal, solo que adquiere una mayor productividad cuando es engarzada de un modo más intenso en el litigio penal y la visión completa del sistema de garantías. Bien, este tenemos el primer punto. Lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta parte final del tomo es estos hechos cuándo van a tener relevancia, ¿sí? Cómo va a tener relevancia para que puedan, como dijimos ya repetidas veces en la obra, que puedan tener una imposición de una pena que sea legal, lícita. Así que bueno, hoy vamos a cortar acá. Yo esta semana voy a estar un poco ausente, pero no quiero abandonar cuando tenga ratitos un poco de lectura. El jueves tengo un examen, así que estoy ahí preparando en el tiempo libre de trabajo, familia y también preparando el taller de iniciación profesional penal. Así que estamos en esos puntos. Gracias, engánchense en la última parte y obviamente que compren el libro y lo pueden leer y también subrayarlo y hacer sus propios resúmenes, ¿no? Que tengan un muy buen día, buenas noches y hasta la próxima.